¿Qué tal, mis amigos de Cátedra Familiar? Nuevamente aquí con ustedes, después de haber hecho algunas pausas por ahí, les sugerimos que nos sigan visitando en la página de Facebook de Cátedra Familiar. Seguimos publicando cosas para ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a basar el estudio de cosas, de disciplinas científicas que están surgiendo eh, para apoyar toda esta información que las sagradas tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad nos han querido venir diciendo y se van aterrizando en esta era del Acuarios, en este nuevo tiempo donde tenemos tanto conocimiento a nuestro alrededor y todos la oportunidad de tener acceso a él. Entonces se empiezan a aterrizar estos conocimientos, surgen estas nuevas disciplinas de enseñanza y pues está muy interesante desde mi punto de vista. Así es de que me baso en una frase que el maestro Estrada, el gran gurú, doctor José Manuel Estrada o el hermano mayor, mencionaba frecuentemente una frase que dice y que puede ser muy polémica, que todo es necesario, todo es perfecto y todo está vinculado. Cuando yo lo escuché las primeras veces y tratando de entender lo que me quería decir, empecé a decirlo de esta manera. Todo es necesario, todo es perfecto y está vinculado a nuestro desarrollo como seres humanos, a nuestro desarrollo evolutivo. Sigo hurgando en esta frase y hoy en día esta parte de todo está vinculado, todo está vinculado. Todos los acontecimientos, todas las personas, todos nosotros estamos vinculados con la naturaleza, estamos vinculados con las personas que están siempre a nuestro alrededor, con las que nos vamos topando, aún no las topemos por un instante, por eso están en ese instante ahí. A veces ni siquiera nos damos la oportunidad de conocerlos, pero todos estamos vinculados. De repente esto se nos escapa, solamente pensamos en nuestro pequeño grupo. Y digo pequeño, no por hacerlo menos, sino porque somos tantos millones de seres humanos en este planeta. Pero entonces retomamos la frase, todo es necesario. Suena difícil tratar de comprenderlo porque hay tantas cosas que lo vemos desde el cristal de lo negativo, de lo difícil, de lo problemático, de las vicisitudes de la vida, y así como que todo es necesario, no todo es necesario, pensaríamos de primera instancia. Todo es necesario, todo está vinculado, cuesta trabajo de repente entenderlo, ¿no? Todo es perfecto. Cuesta mucho trabajo entender cómo todo puede ser perfecto. Pero bueno, vamos a hurgar un poquito más. Traje para ustedes y entender esta frase del hermano mayor, algunas de estas disciplinas que les comentaba al principio, que han estado surgiendo y que para mí son muy importantes, muy interesantes, están formando parte de mi estudio hoy en día, de mi investigación personal de la vida de mí mismo, y entonces se los comparto. Bien, tomé una disciplina que está mucho en boga hoy en día, que seguramente ustedes han estado escuchando, muchos de ustedes, y es la biodescodificación, biodecodificación, ¿no? Algo así como decodificar, ¿no? Como si fuesen códigos y vamos a averiguar qué es lo que esos códigos nos quieren decir. Dice bio, tiene que ver con la vida, ¿ok? Pero ¿de dónde surgió? Eso es lo que les traigo, un artículo de Pablo Sauso, así es de que gracias a Pablo Sauso y se los comparto. Dice, la biodescodificación surge de los descubrimientos del médico oncólogo
alemán Rick Grit Hammer, el doctor Hammer, creador, en base a toda esta experiencia que tuvo, de la medicina germánica. Vamos a ir entendiendo estos conceptos. El doctor Hammer nació en 1935 en Frisia, Alemania. Estudió medicina y tecnología en la Universidad de Tübingen. En 1972 completó su especialización en medicina interna y comenzó a trabajar en la clínica universitaria de Tübingen como internista a cargo de pacientes con cáncer. Al mismo tiempo, ejerció la práctica médica en forma privada con su esposa, la doctora Sigrid Hammer, a quien había conocido durante sus estudios. En sus inicios, gracias al extraordinario talento para inventar equipos médicos, obtuvo los medios financieros para irse a Italia con su familia, donde hizo su plan para tratar a los enfermos en los barrios pobres de Roma sin costo alguno. Fíjense qué interesante todo esto que vamos descubriendo de la vida del doctor Hammer, porque esto le lleva a tener una experiencia de vida con su familia bastante complicada y donde surge esto de la medicina germánica. Dice, ya estando ahí en Italia, en agosto de 1978, estando ahí en Roma, sus vidas cambiaron para siempre. Los Hammer recibieron la traumática noticia de que su hijo Dirk había sido accidentado, herido por una bala por el príncipe italiano Víctor Emanuele Savoia, y bueno, pues ahí su vida cambió. 4 meses después, el 7 de diciembre de 1978, Dirk, producto de esas heridas, murió en los brazos de su padre. Difícil, ¿no?, la experiencia. Poco tiempo después de la muerte de Dirk, el doctor Hammer y su esposa enfermaron de cáncer. Esto fue trascendental para el doctor Hammer. Dice también la anécdota que ellos eran muy saludables, muy saludables, y nunca habían tenido problemas de enfermedad. Pero a partir de este evento, esto sucede, y obviamente para una mente investigadora y con todo esto que estaba encima de él, pues algo tuvo que suceder. El doctor Hammer aquí es donde se pregunta si su cáncer y el de su esposa podrían estar directamente relacionados con la pérdida inesperada, sorpresiva de su hijo. De hecho, eventualmente él llamó a este choque inesperado, a este colapso emocional, DHS, que significa síndrome de Dirk-Hammer, claro, en honor a su hijo. La muerte de Dirk y su propia experiencia con el cáncer lo llevaron a un viaje científico extraordinario. En aquel tiempo, siendo internista, jefe de la clínica oncológica en la Universidad de Múnich, comenzó a investigar las historias de los pacientes con cáncer, y pronto aprendió que como él, todos los pacientes a los que estaba investigando, con los que estaba pues checando y experimentando si esto tenía relación, pues sí, efectivamente descubrió que todos tenían habían vivido un choque emocional inesperado de algún tipo. Pero llevó su investigación mucho más lejos, siguiendo la hipótesis de que todos los procesos corporales son controlados desde el cerebro. Él analizó los escáneres cerebrales de sus pacientes y los comparó con los registros médicos y psicológicos correspondientes. Para su asombro, encontró una clara correlación entre cientos de pacientes con choques emocionales, con conflictos internos. Cómo se manifiestan estos choques en los órganos, cómo se dan estos procesos del cerebro. Todo esto fue su tema de investigación. Hasta entonces ninguno había investigado el origen de la enfermedad.
en el cerebro, ni el papel del cerebro como mediador entre la psiquis y el órgano enfermo. Así es de que pues era algo novedoso. Él descubrió que cada enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma completamente de sorpresa. En el momento que el conflicto inesperado ocurre, el choque impacta un área específica en el cerebro, causando una lesión. Esta lesión más tarde, o este conflicto más tarde, el doctor Hammer le llama foco, ¿no? Es el famoso foco de Hammer. Y es visible en el escáner cerebral como un grupo de anillos concéntricos nítidos. Las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo, provocando el crecimiento de un tumor a la zona específica dependiendo de las zonas del cerebro. La necrosis de un tejido o la pérdida funcional en esas áreas dependiendo de esa capa afectada en el cerebro, la que recibe el choque. La razón del por qué los conflictos específicos están irrefutablemente unidos a áreas puntuales del cerebro es que, a través de nuestra evolución histórica, cada área del cerebro fue programada para responder de manera instantánea a conflictos que pudieran amenazar nuestra supervivencia. Mientras el tallo cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, está programada con cuestiones básicas de supervivencia, como la respiración, como la reproducción y la alimentación, el cerebro, la parte más nueva, está más relacionada con temas de tipo social y territorial. El doctor Hammer también descubrió que cada enfermedad progresa a través de dos fases. Primero, una fase activa del conflicto, caracterizada por el estrés emocional, extremidades frías, falta de apetito, falta de sueño y posteriormente, en caso de haber sido resuelto el conflicto, una fase de curación. Este es el periodo en que la psiquis, el cerebro y el órgano correspondiente entran en la fase de recuperación, frecuentemente un proceso difícil marcado por fatiga, fiebre, inflamación, infección y dolor. Esta es una de las cosas interesantes de la medicina germánica y de lo que trabaja la biodecodificación, porque normalmente los síntomas que nosotros interpretamos como la enfermedad son ya una fase, en la mayoría de los casos, una fase de recuperación del conflicto. Es decir, sucedió un conflicto, la psiquis se afecta, el cerebro manda la información a la biología, se da el daño, el desequilibrio interno biológico, y conforme el conflicto se resuelve, si es que se resuelve, entonces empezamos a tener esos síntomas que son síntomas de recuperación. Es decir, los tejidos se empiezan a recuperar, la herida en el cerebro se empieza a sanar. Cuando no es así, obviamente la herida va creciendo en el interior y después los síntomas ya no solamente van a reflejar el proceso de sanación, sino que también ya un proceso avanzado, ¿no? En algunos casos. Bueno, el doctor Hammer llamó a su descubrimiento las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. De ahí surge el nombre de medicina germánica, ya que su investigación está completamente acorde a las leyes naturales de la embriología y a la lógica de la evolución. Fíjense, no es nada sacado de la manga, ¿no? O de por ahí a alguien se le ocurrió, sino está lleno de mucha investigación, de mucha comprobación
Así es de que es una disciplina que, como ya lo vamos a ver, no muy reconocida, pero va avanzando. Es como tanta medicina alternativa, no es reconocida, pero cuántos buenos resultados está dando. Dice, a través de los años el doctor Hammer ha sido capaz de confirmar sus descubrimientos con más de 40,000 estudios de diferentes casos. Y eso en el momento en que esto se hizo, o sea, esta investigación se dio, ¿no? ¿Cuántos más de sus seguidores han seguido utilizando estas herramientas y han dado pues todavía más resultados? El resultado de este trabajo científico es la creación de un diagrama psiquis-cerebro-órgano que señala la enfermedad, el contenido del conflicto biológico que la causa, el sitio en el escáner cerebral donde la lesión correspondiente puede ser observada, cómo se manifiesta esa enfermedad en la fase activa del conflicto y qué se debe esperar en la fase de curación. Fíjense, ¿qué se debe de esperar? Porque normalmente lo tenemos ligado a la enfermedad. En octubre de 1981, el Dr. Hammer presentó su investigación a la Universidad de Tübingen como tesis postdoctoral. El objetivo era tener probado su documentación en casos equivalentes para que la nueva medicina germánica pudiera ser enseñada a todos los estudiantes de medicina y los pacientes pudieran beneficiarse de los descubrimientos lo antes posible. Para su gran sorpresa, el comité de la universidad rechazó su trabajo. No lo quisieron aprobar y rehusaron evaluar su tesis. Un caso sin precedentes en la historia de esa universidad. Más aún, había otra sorpresa. Poco después de haber entregado su tesis, al Dr. Hammer le fue dado un ultimátum: renegar, rechazar, reprobar sus propios descubrimientos o no ver renovado su contrato. Fue extraordinariamente difícil para él entender por qué estaba siendo expulsado de la clínica al presentar descubrimientos científicos bien fundamentados. Después de darse de baja, se retiró a su práctica privada, ya dejó la parte de la institucionalidad y se dedicó a seguir sus investigaciones por su parte. A medida que fue difundiendo la nueva medicina germánica, otros investigadores, tomándolo como base, fueron agregándole sus improntas para que la biodecodificación sea lo que hoy en día es. De ahí surge la historia pues de la biodescodificación. Bien, y otros personajes, otros médicos, psicólogos importantes han estado dando aportes a esta disciplina científica. Ya está basada totalmente en este tipo de estudios y observaciones. Así es de que hubo algunos otros, como Mark Fletcher, psicólogo, agregó dos conceptos claves: el proyecto y sentido, que son los eventos experimentados por cada uno de nosotros en el periodo de la concepción, la gestación y nacimiento, y los ciclos biológicos memorizados, que son hoy la base que nos permite llegar a conflictos programantes de muchos de nuestros síntomas y enfermedades. O sea, ya ha estado evolucionando seguramente todas estas investigaciones del Dr. Hammer y cada vez se aportan más elementos, de repente como que muy sacados de onda por la inercia que tenemos del conocimiento científico o por lo que ya está establecido, pero definitivamente con muy buenos resultados. Otro personaje es Christian Fletcher, enfermero y máster en programación neurolingüística, otra disciplina que seguramente ha surgido de todo esto. Es creador de la decodificación biológica de las enfermedades y fundador de la Escuela Francesa
de biodescodificación, quien incorpora sus conocimientos en hipótesis ericksonianas y de programación neurolingüística, o lo que se conoce como PNL. El doctor Claude Saba, fundador del método Biología Total de los Seres Vivos, como más allá de la biología, un poquito más allá de la biología. El doctor Salomón Shelam, fundador de la psicosomática clínica, también otra disciplina por ahí, basados en todas estas informaciones, todas estas investigaciones, con su gran aporte del síndrome del yacente. Bueno, ahí vayan anotándolo para que vayamos haciendo pues nuestra propia investigación. Vale la pena realmente meternos a investigar un poquito más. Y más reciente, el español Eric Corbera, yo lo he estado escuchando, lo he estado siguiendo, tiene mucho aporte en las redes sociales y da mucha información al respecto. Él hizo un método, o descubrió, él dice que se fue un poquito más allá, que la biodescodificación ha evolucionado también, al igual que la medicina germánica, y él da un aporte más al que le llama bioneuroemoción, ¿no? Y agrega el marco de la física cuántica, también muy interesante. Se siguen sumando aportes científicos, los principios metafísicos no duales de curación, de un curso de milagros que también está extraordinario, no fácil de digerir al principio. Se necesita de un proceso de irse preparando, de irse limpiando un poquito de conceptos para aceptar esto que aparentemente es nuevo, pero no es nada nuevo, antiquísimo, y que sigue abriendo nuestro entendimiento. Y como muchas veces les he mencionado aquí en Cátedra Familiar, pues va aportando al despertar de un quinto reino universal, de un estado de conciencia que va creciendo, superior, vale la palabra, en la humanidad, ¿no? No puedo dejar de mencionar los aportes, claro, obviamente, que siempre han estado con nosotros durante mucho tiempo, no siempre, pero siempre han estado, solamente que diferentes personajes en diferentes tiempos pues lo retoman y tienen tanta influencia en las sociedades que quedan ahí como emblemáticos, ¿no? Es el caso de Carl Gustav Jung, ¿no? Y la programación neurolingüística desarrollada por Richard Bandler y John Grinder, que junto con la epigenética y la psiconeuroinmunología integran hoy todos los conceptos que son pilares de la biodescodificación. Eric Corbera genera su propio sistema, prácticamente es el mismo, pero le da un toque un tanto interesante desde mi perspectiva, y ya tiene su marca registrada como bioneuroemoción. Tiene un instituto, me parece que es allá en España, ¿no? Entonces, y da muy buenos aportes. Me quiero quedar un poquito también aquí con la bioneuroemoción, por esto que les platico. Dice, potencia el desarrollo personal a través del aumento del nivel de la conciencia. Ya no solamente se queda en la enfermedad y de dónde surgió la enfermedad, ¿no? Y obviamente cómo darle salida, sino que ya se va a el aumento del nivel de la conciencia. No necesariamente tener que esperar a que haya un conflicto de desequilibrio de salud para meterte en este terreno y seguir creciendo, ¿no? Él dice, en relación a lo que interpreta como bioneuroemoción, que es un método para potenciar la salud y el bienestar, que contribuye a fomentar las relaciones biopsicosocial. Fíjate, nos invita a dar un paso más en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones sociales, mediante el desarrollo, aquí ya me fui, dice, mediante el desarrollo de la autoconciencia, contribuye a comprender el origen de las experiencias emocionales y los conflictos,
aportando recursos que permitan gestionar con mayor empoderamiento y responsabilidad. Aquí esta palabra para mí es clave, responsabilidad. Tiene algunos objetivos al respecto, ya les platiqué mucho de esto. Ahí les digo, Eric Corbera está en las redes sociales y puede tener mejor manera de explicarles lo que es esto, inclusive con ejemplos, los sube, los pone en práctica y me parece muy, muy interesante todo esto. Yo, tratando de comprender todo esto y de aplicarlo en mi persona, creo que sería más apropiado, es mi forma de verlo así, llamarle bio porque tiene que ver con la vida, psico porque tiene que ver con estos procesos del pensamiento y cómo entendemos la vida, emocional, ¿no? Bio, psico, emoción sería mi concepto y por ahí vamos desarrollando algunas cosas basándonos en todo esto y también en especial algo que ya habíamos mencionado en esta investigación que les traigo de un curso de milagros, que también está muy muy interesante, bastante información, mucho tiempo para ir asimilándola gradualmente porque tenemos que realmente, como decía el Maestro Jesús, volver a nacer de nuevo, ¿no? O dejarlo todo para poder desde nada empezar a reprogramarnos de una manera diferente que nos dé más armonía, más bienestar, no solamente como individuos, que lo va a hacer, sino como sociedades. Y esto está pues muy ligado, a mí me pareció así, por eso me gustó y por eso quiero compartírselos, con todo esto que hemos estado hablando acerca de que estamos viviendo un nuevo tiempo en donde la conciencia está creciendo. Estas son las herramientas que la misma era nos está aportando para llevar a cabo este recorrido, cada uno de manera individual, desde su interior, hacer esa introspección para hacer ese cambio y que surja entonces este quinto reino universal, ¿no? Este nuevo estado de conciencia que ya está por ahí seguramente y pues nos invita a que ya veamos la vida desde otros ángulos. Se los voy a estar compartiendo aquí en Cátedra Familiar, siempre ligándolo con todas estas enseñanzas sagradas de todos los tiempos, con las enseñanzas de todos los maestros, especialmente del sublime maestre Dr. Sir Ronald de la Ferrier y del Dr. José Manuel Estrada, porque esa fue su visión en relación a Cátedra Familiar. Hoy desde un enfoque un poco diferente, personal, pero claro que estoy abierto, por eso siempre les pido que nos aporten ahí en sus comentarios, que se mantengan en contacto con nosotros. Y para eso también quiero decirles que tenemos el centro de estudios al que puedes ingresar todos los miércoles a las 10:30 de la mañana. Te das un tiempo, una hora de estudio. Tienes tiempo, te invito, ponte en contacto. Aprovecho también para decirte que nuestro número de contacto ha cambiado. Es el 56 33 84 23 26. Te lo repito, 55 33 84 23 26. Utiliza el WhatsApp, utiliza las redes sociales para ponerte en contacto. Te paso el link y entras con nosotros al estudio. También a partir del 10 de agosto, si no hay inconvenientes, va a estar abierto otro espacio de centro de estudios por medio de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar a las 7 de la noche, también los miércoles a las 7 de la noche, en donde va a haber diferentes expositores y cada uno obviamente basándose en la disciplina que más maneja. Aquí también voy a estar compartiendo contigo desde este enfoque de la biopsicoemoción basada en un curso de milagros, ¿vale? Así es de que, pues bueno, te espero en esto. Te invito por favor a que le estés dando el clic ahí en YouTube, suscríbete, pégale a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Danos un like en Facebook y no dejes de visitar la página. Aunque no estemos transmitiendo, siempre estamos metiendo contenido que seguramente estoy seguro
va a generar algún interés, ¿no? Entonces, pues, sin más, ahí está la invitación. Por favor, apóyanos dándole a la suscripción, a darnos los likes para seguir trabajando contigo y pues nos vemos la próxima vez. Recuerda, aquí en tu programa, Cátedra Familiar. Cuídate mucho donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo.